Bienvenida Carolina Ávila, ella es experta en comunicación interinstitucional, docente de la Universidad de La SUAY. Carolina, muy buenos días. Seguimos mientras estamos bastante distraídos por el fútbol, por la Copa de Qatar y la excelente performance que tiene la selección ecuatoriana. Aquí en Ecuador, viendo también de lado cómo avanza esa política, esa disputa enorme que existe alrededor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hoy entidad que tiene mucho que ver con la nominación de autoridades de control. Hay cosas que se han convertido, forman ya parte de la política ecuatoriana, que son la confrontación, la emocionalidad con la que se hacen las cosas, un enfrentamiento prácticamente personal entre el presidente de la legislatura y quien al momento coyunturalmente es presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que parecerían más bien ser señuelos o elementos disuasivos mientras se acelera el paso para intentar nombrar autoridades de control. Quisiéramos su análisis, haciendo un paréntesis al fútbol, sobre lo que está sucediendo en estos mismos días en la política ecuatoriana. Querido Gustavo, Rosana, un abrazo cariñoso a ustedes, un gusto de verles y de escucharles. Un saludo también muy afectuoso a la audiencia, que siempre tiene la gentileza y la generosidad y la paciencia de escucharnos y vernos. Yo creo que de hecho, es un mundial que está cargado de política. Es cuestión nada más de ver lo que el día de ayer sucedió con este activista en la cancha. Los impedimentos lo único que hacen es gritar más esa conversación sobre derechos, de manera que me parece que Qatar es una sede maravillosa como para hablar justamente de política. A mi criterio, es uno de los mundiales en los que más se puede discutir sobre política, más allá de la pausa que usted muy bien ha retratado, porque cada país tiene su propia dinámica. En este mundial no se ha hecho sino hablar de temas que están asociados con la geopolítica, con el tema de derechos humanos, con la política, inclusive la corrupción dentro de FIFA, en fin, todos estos temas que están asociados de manera paralela y casi que en la misma velocidad y con el mismo ímpetu que ciertas expectativas por algunas elecciones. En el caso ya sobre la pregunta en concreto, me parece que por supuesto, con toda la distracción que implica el mundial de por medio para la política local, hablando del Ecuador, es evidente que lo que vemos en esta pugna de poderes entre la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana, y que está mediado por el gobierno, no hay que negarlo, es simplemente un reflejo de lo que hemos vivido durante esta última temporada en la política local, ¿no? Reflejo, insisto, de un manejo en el cual el ciudadano de a pie, la persona que nos está escuchando en este momento, ya está bastante cansada, porque evidentemente no le soluciona los problemas de seguridad, no le soluciona los problemas de trabajo, no le soluciona sus problemas de salud y alimentación, y sin embargo sigue siendo titular, sigue siendo expectativa de la clase mediática y de la clase política, la pugna de poderes entre el legislativo y, yo dijera, el ejecutivo y su brazo anexo. No lo voy a llamar brazo ejecutor porque de ejecución el Consejo de Participación Ciudadana no tiene mucho que contar, pero que sí, por supuesto, en cuanto a la incidencia y al control sobre las autoridades que quedan pendientes, y por esa razón sigue siendo esta cereza de pastel tan atractiva para la clase política. El gobierno solo es un actor más en este contexto, pero que sin duda refleja perfectamente lo que vivimos en este momento en la política ecuatoriana. Caro, muy buenos días. Tú dices que que efectivamente hay ya un cansancio de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, pero ¿cómo se refleja de alguna manera este cansancio? A ratos parecería un quemi-importismo también, más allá de este momento que estamos viviendo en el fútbol, pero hay ya quizás un quemi-importismo, esperemos hasta las elecciones a ver si cambia algo, hay una nueva oportunidad en el año 2023. Es que no hay ni siquiera esa expectativa, Rosana querida, buenos días, porque si tú ves los estudios de opinión pública, normalmente la pregunta es, ¿cómo está el Ecuador en este momento? ¿Verdad? Y entre el 80 y 90% en cualquiera de los estudios de datos, perfiles de opinión, un market, tu nombre, click research, el que quieras, coinciden en ese dato.
y es que el Ecuador está mal, ¿no es cierto? La perspectiva, el ánimo político de la gente es que el Ecuador está mal. Y la segunda pregunta es, ¿y qué cree usted que va a pasar? ¿Hacia dónde va el país? Vamos a estar peor. Exacto. Entonces, cuando la sociedad piensa que no solo que estoy mal ahora, sino que voy a estar peor después, es que va a votar en febrero, porque estamos obligados a votar, va a votar en febrero con todo el desánimo del mundo, o sea, ni siquiera con una expectativa. Cuando en política se sabe, la sociedad vota con ese desánimo, con esa falta de ilusión, con ese despecho, no quiero repetir, pero la expresión planteada en la política ecuatoriana refleja justamente ese ánimo, impide razonamientos, impide búsqueda de información adecuada a propósito del siguiente tema, que es sobre dónde consigo información verídica, contrastada. No hay esa intención, no hay ese deseo, volviendo a utilizar la palabrita, no hay el ánimo, razón por la cual el voto se vuelve todavía más irracional. Habrá que ver, porque es verdad que sí incide en el ánimo de la gente, la participación de la selección en el Mundial. Vea usted que el Mundial no está tan lejos de la vida política en el Ecuador, ¿no? La participación de la selección en el Mundial podría inyectar un ánimo optimista, positivo, que podría a su vez beneficiarle a la clase política, particularmente al que está en este momento en funciones, que sería el gobierno, dependiendo de muchos otros aspectos, no es solamente el Mundial, ¿no? Pero dependiendo de muchos otros aspectos, quizás esto pueda cambiar en diciembre, enero, pero lamentablemente mucho me temo que la clase política no ayuda. Es decir, la selección puede estar haciendo lo suyo allá en Qatar, pero acá la Asamblea sigue sin dar pie con bola. El Consejo de Participación Ciudadana está absolutamente estancado, y más parece ya un relato de caricatura, ¿no? Para los ecuatorianos, el hecho de que hayan, por ejemplo, posicionado solo a una y no a los cuatro, y que mientras tanto los otros cuatro siguen sesionando. ¿Y para qué, no? Al final del día, esto solamente abriga todavía más el desapego y la decepción en el ánimo político, lo cual es muy peligroso para la democracia. Actores históricos ecuatorianos como Alberto Acosta, por ejemplo, que fue uno de los políticos que permitieron la conformación de este quinto poder del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, deploran, señalan que es un experimento totalmente fallido en la democracia ecuatoriana, pero poco se puede hacer. Es lamentable ver que esa gran figura que se trató de crear de participación ciudadana activa se personifica el día de hoy en perfectos desconocidos. Nastacuás, Chuchilán, nada tienen que ver sus apellidos, sí su calidad de incógnitos en la política ecuatoriana, que solamente amplifican la incertidumbre, nombres que además en sus manos eventualmente podrían tener un enorme poder con su voto. Exactamente, y de hecho nos acercamos a una elección similar, y ahí se supone nuevas candidaturas asociadas para este poder, y que seguro la gente no se preocupará en lo más mínimo de revisar quiénes son, ¿no? Yo creo que coincidiría con Acosta en ese contexto, ¿no? La intención de que la ciudadanía participe en la vida política de una sociedad, en la democracia, siempre será lo mejor, porque se supone que es eso justamente el ejercicio y el concepto en sí mismo de democracia, ¿no? Que toda la ciudadanía se involucre en las decisiones que afectan a su vida económica, hasta la salud, la educación, en fin. Y el grupo y el poder de control tiene que estar anclado sobre un poder distinto que no sea el de los partidos políticos. Pero eso no se ha podido ver. No existe un sistema perfecto. De hecho, hay esa frase acuñada que dice que es de todos los malos modelos de gobernanza, el de la democracia es el menos malo. Eso sigue siendo una verdad, y que en el caso del Ecuador el experimento de este poder ciudadano pues, evidentemente no ha sido ejecutado. No es ejecutado, entre otras cosas, querido Gustavo, por lo que acabábamos de hablar hace un momento atrás, ¿no? La apatía de la ciudadanía. Cuando la clase política la ciudadanía, perdón, se desentiende de lo que está pasando en la vida política, como es el caso de este espacio de poder que se supone que estaba destinado a los ciudadanos, obviamente simplemente quedará cooptado por nuevamente la misma clase política, con las consecuencias que claramente conocemos.
¿Piensa usted que esta situación realmente preocupa a los ecuatorianos, genera de alguna manera otro matiz, otra forma de mirar esa consulta popular y referéndum que se propone para febrero, que entre otras cosas propone justamente intervenir en ese organismo? Lo que pasa es que el tema del despecho o la ineficacia que le han visto al Consejo de Participación Ciudadana podría estar asociado en la imagen mental con la corrupción, ¿no? Sin embargo, la corrupción no es el principal problema que el Ecuador tiene en este momento, sino la inseguridad. Entonces, un muy buen votante, un muy buen conductor de ese voto, un muy buen gatillador de ese voto, serían preguntas asociadas con la seguridad. Las preguntas asociadas con el poder de participación y control social van a ser de discusión sobre todo de la clase política. Lo que va a generar es un fuerte espacio de debate público, pero en cuanto a la decisión del votante, del ciudadano de a pie, más importante para esta persona es el tema de seguridad, la violencia en las calles, que lo que esté haciendo una oficina en un cuarto, quinto piso en un edificio X en Quito. Hablemos sobre la libertad de Jorge Glass. ¿Qué lecturas tiene esto? Jorge Glass se encuentra en una situación de incertidumbre, hay decisiones judiciales que podrían retornarlo a la cárcel o definitivamente darle la libertad, pero este es otro de los elementos que se sumen estos días. Va a depender nuevamente de la lectura política que vean los que están en este momento ejerciendo el poder. ¿Qué les conviene más? ¿Un Jorge Glass afuera o un Jorge Glass adentro? En una conversación que se viene en este instante fuerte por el tema de la consulta popular. Unos días más vendrá acá, por ejemplo, a Cuenca, el ministro de Gobierno, a hablarnos justamente sobre la consulta popular. Si está Jorge Glass adentro, dentro de cárcel, probablemente ahí no exista la segunda pregunta que le haga el periodista. Pero con Jorge Glass afuera, la segunda pregunta va a ser: señor ministro, ¿y qué opina usted de la libertad de Jorge Glass? Y en ese momento el control de la agenda de parte del gobierno se pierde. Entonces, si estaban queriendo plantear una conversación sobre la consulta popular, siempre el tema de Glass va a estar incidiendo en esa conversación. La segunda pregunta que le dan al ministro de Gobierno va a ser el tema Glass. Y probablemente si él no está entrenado, pues de allí no se va a poder escapar. Y lo ha hecho públicamente ya Fernando Villavicencio. El día de ayer, una vez que ha sido restaurado en su curul en la Asamblea, lo primero que exigió al gobierno es un pronunciamiento claro frente a la libertad de Jorge Glass. Exacto. Y el gobierno puede pronunciarse a favor o en contra, seguirá siendo objeto de desviación de temas de agenda. Lo que menos le conviene al gobierno es que su agenda sea desviada, porque el esfuerzo de Andrés Seminario ha sido fuerte en que el gobierno, con toda la masa comunicacional que tiene, con toda la estructura que tiene, pueda seguir hablando de los temas positivos que le interesan al país. Por ejemplo, la semana anterior con el tema de vivienda ha tratado de insistir y mucho, y es bien difícil porque no llega ni a los titulares. Entonces, en este momento con Glass afuera, evidentemente el gobierno será exigido y tendrá que pronunciarse, y eso desviará la agenda. Eso un poco es lo principal, no sé si el principal, pero tal vez es el primer tema de preocupación en el ámbito gubernamental. El segundo tema, aunque digan que sí, que el tema de cuánta plata está debiendo, que la corrupción, que al final la impunidad, qué sé yo, todos estos otros atributos que se le pueden dar al tema Glass. Estamos a puertas de un proceso electoral y la salida de Jorge Glass inyecta un ánimo a la maquinaria electoral de la lista del correísmo. Y eso va a generar probablemente una activación, sobre todo en un bastión importante como es el de Manabí. Probablemente la prefectura de Manabí queda bastante consolidada. Habrá que ver qué sucede, por ejemplo, cómo inyecta Glass en Guayaquil la conversación y alrededor de, en este caso, la candidatura de Marcela Guiñaga. En fin, son estos otros coletazos que también pueden llegar a partir de esta conversación alrededor del destino político de ciertos hombres y mujeres fuertes en el correísmo. Quisiera también pedirle su punto de vista sobre esta pre-campaña electoral que se encuentra en marcha. La cronología tampoco ayuda para meditar mucho sobre este tema, pues
Hemos hablado ya de la importancia del Mundial, que dicho sea de paso, hoy tendrá un capítulo fundamental. Terminará el Mundial el 18 de diciembre, ingresaremos al feriado más largo del año, Navidad, Año Nuevo, donde la gente prácticamente se olvida del día a día y tiene otro tipo de actividades, y en forma inmediata estaremos ya en campaña electoral. ¿Cómo ve usted las cosas? De lo poco que hemos visto son una que otra encuesta suelta con resultados absolutamente discrepantes. Claramente la indecisión sigue siendo muy alta, Gustavo. Cuando hablamos de una indecisión del 40%, cualquier resultado es incierto, ¿no? Más que mirar la foto del día, hay que mirar en cuanto a encuestas la trayectoria. Ahora, ese historial ha sido claramente complejo, sobre todo para las candidaturas nuevas, que necesitan, en medio del ruido de la agenda, tratar de insertarse en el imaginario de la ciudadanía, del votante. Este imaginario se ve cada vez más comprometido por las circunstancias de la agenda y del historial de la clase política. Por allí pasamos ayer, Carolina, una encuesta que daba cuenta de desconocimiento sobre los candidatos, que estaba en porcentajes del 60 y hasta el 80% de los encuestados. No conocían quiénes son los candidatos. Exactamente. Entonces, ese desconocimiento hace que cualquier resultado en encuesta debe ser tomado con pinzas, más que hablar sobre lo que está pasando en cuanto a la preferencia del voto. Por ejemplo, el indicador de conocimiento, si hay un crecimiento. Otro indicador es favorabilidad, es decir, que también le cae tal o cual político. Y ahí, por ejemplo, Palacios y Carrasco se ven bien comprometidos, porque tal vez sí les conozcan, pero no les quieren mucho. Mientras que los nuevos tienen espacio para ser reconocidos, porque les desconocen mucho y no hay tanto rechazo precisamente por ese desconocimiento. El gran problema que tienen, ¿cuál es? Que este momento nadie está pillando el discurso político, porque estamos todos pendientes del juego de la selección de ahora a las 10. Entonces no me metan de política ahorita, porque primero quiero ver cómo patea mi Ener Valencia, obvio. Entonces va a ser muy difícil para los nuevos, que están nuevos en el sentido de no haber estado en alcaldías o en elecciones o en espacios públicos de poder. Esto es mucho... ¿No es cierto? Este desconocimiento es mucho más grave en cuanto a los candidatos y candidatas al Consejo de Participación Ciudadana, que además está en medio de un conflicto, una polémica política y jurídica en este momento, pero además son pronunciamientos que tendrán que emitir los ecuatorianos, las ecuatorianas en la consulta popular, pero el desconocimiento de los candidatos me atrevería a decir que supera el 90%. Sin lugar a dudas, y ahí acompáñale a otro valor más que es terrible, y es el quemimportismo. Como quiera del alcalde, un ciudadano cualquiera común, como tú, como yo, vamos a estar pendientes de ver quiénes están, a ver si están guapos o feos, por último, ¿no es cierto? Pero en el caso de la participación ciudadana ni siquiera nos va a interesar, y es porque, como decía anteriormente, está visible, internalizado en la sociedad, que es una función que al final del día no le trae ninguna utilidad. No hablemos siquiera de beneficios, ¿no? Que no le es útil para el diario vivir. Pensando en los elementos que pueden llegar al ciudadano en esta corta campaña electoral que se dará, ¿qué es lo que va a tener más peso? ¿El ruido electoral, las presencias físicas, los debates que serán de alguna manera una novedad obligatoria en esta elección? Yo creo que las redes sociales han ido moldeando un poco la forma en la que las campañas políticas se proyectan, en donde se afirman elementos que no son nuevos, ya se han dado. Por ejemplo, los símbolos en política son fundamentales, pero las redes sociales los vuelven todavía más representativos. Por varias razones. Primero, porque tienen mayor capacidad de viralizar, son historias que son más fáciles de contar, son más fáciles de insertarse en la conversación de la gente, en las casas, en las sobremesas. Es preferible muchas veces el símbolo que la promesa dura,
¿no? De que el plan de campaña, plan de trabajo, perdón, duro, el símbolo pesa más, ¿no? Recordemos hace un par de años atrás, los zapatitos rojos fueron muy fuertes, no por lo que sea como promesa, no prometían nada, pero representaban mucho en esa conversación sobre las alertas y los llamados de atención ante una propuesta, en este caso en lo posterior. El debate fue bueno, sin duda, pero fueron los símbolos los que ayudaron como buenos vehículos. Para mis alumnos de semiótica estarán escuchando y seguro asociarán buenos vehículos de comunicación. Por eso hemos visto esta campaña, mucha fuerza en las redes, en el ámbito del simbolismo, ¿no? Que si una funda, que si el chungo, que si, en fin, ¿no? Que la pelotita roja, por ejemplo, cosas como esas hacen que la conversación se vuelva conducida por estos elementos simbólicos. Y ha sido este momento la única manera de poder introducirse y llamar en un cierto sentido la atención de la gente, porque de lo contrario, como mencionábamos hace un momento, la agenda hace tanto ruido que le es muy complejo a la ciudadanía prestar atención. ¿Quiénes se perjudican hasta cierto punto allí? Aquellos que tienen menos reconocimiento y que vienen desde cero. Este tipo de escenario le ratifica un poco más, no le ratifica, pero le puede ser más beneficioso, podría ser más beneficioso para quien está en este momento en funciones o para quien ya tiene recorrida la senda del reconocimiento, que por lo general es la primera en la que se trabaja, ¿no? Entonces, va a ser difícil, una vez que termine el Mundial, seguro las campañas a arrancar con todo para poder llegar a que la gente les conozca, a que interactúen, y que una vez que les conozcan, que abran la puerta, puedan escuchar también la propuesta. Es decir, esperemos que llegue la propuesta, Gustavo. Es decir, que mientras tanto sigamos disfrutando del Mundial. Sin duda, por supuesto, genera mucha más alegría lo que hoy puede hacer Ener Valencia y todo su equipo y el profe Alfaro, que lo que nos están presentando en Quito o a nivel local la clase política. No le quitemos esa alegría al pueblo, querido Gustavo. Gracias, Caroline. La doctora Caroline Áviles, a usted, Rosana, también. Experta en comunicación interinstitucional y política, es docente universitaria. Son las 7:50.